Lo dijo en la primera hora. 7:16, solamente para abonar el comentario, gracias a este mensaje que me escribe una persona de Guayaquil que me reservo a la fuente. Hablando del tema de la devolución que dicto, ¿no? De los bienes poco a poco de los hermanos Isaías, aquí nadie dice nada. No hay que olvidar, me dice una persona, que la exfuncionaria que favoreció a los Isaías con el recurso de apelación en la Corte Provincial del Guayas es la hoy famosa abogada María Fabiola Gallardo Ramia, expresidenta de la Corte de Justicia de Guayas y hoy detenida y vinculada al caso Metástasis. Gracias por este mensaje. Y de eso nadie dice nada, calladitos todos. Nadie dice nada. Gracias por esos mensajes que permiten obviamente enriquecer el comentario de lo que estamos diciendo. Bueno, pasemos de coles a nabos, hablemos del tema eléctrico. El fin de semana, digamos, el ministro de Energía encargado, Roberto Luque, diariamente presenta al país una actualización del comportamiento climático. Ayer el Ministerio de Energía anunció que gracias a la recuperación de los embalses en varias centrales hidroeléctricas, ayer se mencionaba básicamente el incremento de caudales en las centrales Agoyán, San Francisco, Mina San Francisco y del Tanizagua, lo que permitió que no haya cortes de 0 a 7 de la mañana y que se reduzca al 50% el horario de 7 a 8 de la mañana. Por eso presenté al inicio del comentario de la actualización en el caso de Quito. Los cortes de las 7 no comenzarán a las 7, sino a las 7:30, por esa reducción del 50%. Y luego que se ha procedido otra vez a interconectar los sistemas eléctricos entre Colombia y Ecuador el último fin de semana. Digo, leyendo esto uno pensaría que son buenas noticias, pero preguntémosle a un especialista en la materia, el ingeniero Gabriel Secaira, que está con nosotros, especialista en el sector eléctrico que nos visita, si uno puede considerar estas buenas noticias. ¿Cómo le va? Bienvenido, buen día. Buenos días, Fabricio, buenos días a sus oyentes y gracias por la invitación. Bueno, la situación del país en cuanto se refiere a suministro de energía es sumamente grave. El ministro lo ha dicho así, está constatando justamente lo que sucede con las unidades térmicas que tiene la CELEC que no están en operación. Termogas Machala tiene 5 unidades o 6 unidades que necesitan un overhaul completo, un mantenimiento mayor. Ese mantenimiento mayor demorará por lo menos 10 meses, ya que las turbinas tienen que llevarse al exterior para ser reparadas y luego montarse nuevamente. Estas 5 turbinas son aproximadamente, o 6 turbinas son entre 120 y 150 megavatios que podrían estar funcionando ahora mismo con diésel. Y a mí me llamó la atención y le felicito al ministro de no hablar de termogas Machala, sino termodiesel Machala, porque efectivamente funciona no hay gas. Con diésel, no hay gas. No hay gas. Ahí tenemos apenas 2 unidades que operan con gas, porque en el campo de Amistad no hay más gas. No se entiende por qué el Ministerio de Energía no ha vuelto a convocar una licitación para explotar ese campo, que se supone que habrá una cierta cantidad de gas, aunque los expertos dicen que será muy caro también la recuperación de ese gas. Entonces la situación es sumamente grave. Efectivamente, el embalse más grande que tenemos en el país es el embalse de Mazar. Mazar podría, cuando está lleno, podría almacenar energía por 90 días, siempre y cuando tenga un soporte térmico o tenga un soporte de Colombia, como ha estado ocurriendo últimamente. Entonces, vaciado el embalse, es muy difícil llenarlo en poco tiempo. Peor aún si es que no tenemos generación térmica que vaya suplantando y evitando la generación y el gasto del agua para que pueda recuperarse el embalse. Y ese es el embalse más grande que tiene el país. Los otros, como Agoyán, del Tanizagua o Mina San Francisco, son embalses pequeños. O sea, son complementarios. No es que podemos depender solamente de esos embalses. Absolutamente. Son insuficientes. Totalmente insuficientes. El único embalse que se puede depender es del embalse Mazar. El embalse Mazar fue construido justamente para almacenar gas, permitir que la central Molino funcione adecuadamente y en mayor tiempo, y almacenar sedimentos. Ese fue el problema que tenía anteriormente la central Molino. Entonces, esto permitiría al país aguantar
60 días, 90 días, pero siempre, como repito, con un soporte de las térmicas, porque obviamente la demanda, y últimamente la demanda ha aumentado, entonces no aguanta soportar el sistema si no es con soporte de Colombia y de las térmicas. Ahora, el problema que se tiene ahora es que no existe la posibilidad de instalar inmediatamente generación térmica, que sería lo único que nos salvaría del problema. Si se logra contratar temporalmente energía termoeléctrica a base de diésel, eso demorará 60 días al menos en contratar, firmar los contratos, transportar los equipos a este país y que empiece a generar. Lo otro que se está hablando es de una barcaza que ya estuvo supuestamente disponible a fin de año, que se nos ofreció, que estaba por el Caribe y que podía llegar al país en 30 días, en 45 días y empezar a generar en 60 o 70 días, ¿no? Además, los contratos, la elaboración de los contratos, la firma de los contratos, la entrega de una garantía que permita al inversionista, al dueño de estos equipos, seguridad jurídica para que pueda venir con sus equipamientos y operar, demora mucho tiempo con el sistema que tenemos actualmente de contratación pública. Aunque es emergente, ya se ha declarado en emergencia hace 3 semanas y todavía no se contrata nada. Entonces realmente es un problema. Ahora, ¿por qué también se recuperan los embalses? Los fines de semana obviamente hay menor demanda que permite también una recuperación, no digamos grande, pero en algo se recuperan los embalses y ayuda también a estas. Pero esto sería como una suerte de aliciente temporal cuando lo que se requiere, entendería entonces, es de soluciones mucho más profundas e integrales para poder superar la crisis que enfrenta el sector. Así es, absolutamente de acuerdo. Tiene que haber una solución inmediata, que es esta que estoy anotando. Ajá. Una solución a corto plazo. ¿Qué significa corto plazo? Septiembre, octubre de este año. En septiembre, octubre de este año vamos a necesitar posiblemente entre 400 o 500 megavatios más adicionales para incorporar al sistema. Y esto debe ya contratarse de manera definitiva. Definitiva con equipos que puedan estar instalados en tierra. No únicamente una barcaza que puede ser que es temporal definitivamente, pero vamos a necesitar eso para superar la crisis que se nos viene por el estiaje. O sea, es una solución, digamos, de muy corto plazo y no es una solución ni siquiera de mediano o largo plazo. No, así es. Es una solución de muy corto plazo para superar el estiaje de este año y obviamente para los próximos años. Pero ni siquiera este estiaje de este momento, sino el que se viene, porque no creo que alcancen a llegar las barcazas para este momento, ¿o sí? Para este momento puede llegar una barcaza, como digo, entre 60 días, 90 días. Es lo más rápido que podríamos contratar temporalmente. Mientras tanto, tendríamos 60, 90 días más todavía de apagones. De racionamiento. Puede ser que se vayan bajando en horario. En horario, digamos así, 4 horas, 6 horas. Hemos tenido racionamientos de 8 horas. Eso es algo inédito en el país, ¿no? En Guayaquil, 9 horas, ¿no? Entonces es realmente una situación difícil. Fíjese que esto sucede por el incumplimiento del Plan Maestro, ¿no? En el gobierno de Guillermo Lasso se hizo un ajuste al Plan Maestro. Con ese ajuste, este momento, en el año 2024, debíamos tener instalado 1.290 megavatios. 1.290 megavatios. Eso significaba una inversión de aproximadamente $1.500 millones entre unidades que están, entre proyectos que están adjudicados, inclusive están adjudicados 900 megavatios de energía renovable que se adjudicó en el gobierno de Lasso y que se ha firmado solamente un contrato, el contrato de concesión. Faltan los contratos de compra-venta de energía que tienen que firmar las distribuidoras. Falta la incorporación de un fideicomiso. El fideicomiso permite que los dineros recaudados por el consumo de energía vayan a una cuenta única y de ahí prioritariamente se priorice el pago a los agentes del mercado.
justamente a quienes están invirtiendo. Y además de eso, una garantía de pago que el gobierno no ha emitido todavía, ni siquiera ha elaborado y ha estructurado el fideicomiso. Para evitar esto, se interpuso una acción de protección que ha evitado la conformación del fideicomiso, pero el gobierno tiene que tomar acciones inmediatas para esto. Son 900 megavatios, entre los cuales hay energía solar, eólica e hidroeléctrica, sí, 150 megavatios de proyectos de mediana capacidad hidroeléctricos, que no arrancan para nada, no se firman los otros contratos, están parados, definitivamente. Pero, ¿por qué cree usted que esto está parado? O sea, a ver, si tenemos una situación tan compleja, si supuestamente tiene proyectos ya listos, algunos ya en marcha, algunos ya listos, ¿por qué se están demorando? O sea, yo no lo entiendo. Es responsabilidad del gobierno. Es que si yo le escucho a usted que me dice que ya quedaron algunas cosas allanadas, no entiendo por qué no avanzan. Sigue siendo falta de gestión. Exactamente, es una falta absoluta de gestión. El gobierno anterior se encontró con la subasta terminada. Esta subasta la realizó el Ministerio de Energía, elaboró los términos de referencia, seleccionó a las empresas que presentaron las mejores ofertas y realmente fueron muy buenas ofertas, ¿no? Porque hay ofertas de energía solar que tienen una tarifa de 5 centavos, de menos de 5 centavos de dólar kilovatio hora, ¿no? Y esto quedó listo. Entonces el gobierno de Guillermo Lasso adjudicó, ya una vez seleccionados las empresas, adjudicó, y luego de demorar mucho tiempo, firmó los contratos de concesión. Los contratos de concesión permiten obtener un título habilitante que, como dice la palabra, habilita al contratista a instalar sus equipos. Luego de eso, ¿quién le paga? ¿Quién tiene que pagar esta energía comprada por el Estado? Tiene que pagar las empresas de distribución. Entonces, las empresas de distribución tenían que liberar los recursos que reciben de los usuarios para que esto se coloque en un fideicomiso, en un fondo, como digo, en un fondo único y que permite el flujo para pagar a los contratistas, a los inversionistas. Pero los inversionistas no solamente se aseguran con este fideicomiso, que a la final es un flujo, es una forma de pago, pero ahí la pregunta es, ¿y qué sucede cuando no hay plata en el fideicomiso? ¿Por qué razón preguntan esto? El año pasado se decía que las distribuidoras le debían a la CELEC, a la Corporación Eléctrica, alrededor de $300 millones. ¿Por qué le debían esto? Nadie se explica por qué le debían esto, porque se supone que el sistema eléctrico recupera al sector eléctrico le ingresa aproximadamente 2.500 o 2.900 millones de dólares al año, ¿no? Con estos recursos se puede constituir un fondo de garantía, sacando de ahí un 2% anual, por ejemplo, un fondo de garantía que sea permanente para que los inversionistas tengan seguridad de pago. Caso contrario, nadie viene a invertir en el país. Y es el problema que va a surgir justamente para instalar nueva generación que permita superar la crisis de este nuevo estiaje. Sin garantía no hay inversión, definitivamente. Ingeniero, ya que hablamos de falta de gestión, yo le consulto a usted desde su óptica, porque usted me podrá decir, bueno, pregúntele a los responsables, pero desde su óptica, ¿a qué respondería esta falta de gestión? ¿Respondería a incapacidad? ¿Respondería a intereses ocultos que buscan obstruir los procesos? El mismo presidente Noboa hace unos días habló hasta de un presunto sabotaje de su propia ministra en su momento, Andrea Arroba, aunque esta tesis se fue diluyendo con el pasar de los días. Pero ¿a qué lo atribuiría usted? Mira, en primer lugar, yo creo que hay demasiadas leyes, demasiados reglamentos, demasiadas regulaciones que impiden también a los funcionarios actuar adecuadamente y en tiempo y oportunamente. Eso es un primer elemento, una primera causa. Pero lo otro es la incapacidad también de los funcionarios. O sea, el sector eléctrico se ha vuelto extremadamente estatista,
¿no? Y no está abierta la inversión privada, no permite la inversión privada. Y si permitiría la inversión privada, en los casos que permite, los trámites son extremadamente largos y complejos. O sea, hay energía hidroeléctrica operando en el sistema que ha sido con inversión privada. Pero esto ha demorado mucho tiempo. Son centrales de generación de potencia media, que además de eso son lo que llamamos de pasada, o sea que no tienen embalses de almacenamiento. Entonces, el sector eléctrico no se ha actualizado, digamos así, para permitir y para consensuar que la única manera de que podamos evitar este tipo de asuntos es con la colaboración de la empresa privada, con la inversión de la empresa privada. Entonces, hay modelos que permiten, y con experiencia en otros países, en Colombia, en Perú, en Chile, en la Argentina, en Uruguay, existe inversión privada en gran cantidad con gran cantidad de recursos y que no ha tenido problema y que mantiene un equilibrio entre lo público y lo privado. Entonces, ahí en la SELEC, desde hace más de dos años, se viene estudiando un reglamento de asociatividad para permitir que el privado se asocie con el público, cuando esto ya está escrito en la ley. Tenemos la ley de empresas públicas y su reglamento que permite la participación de un socio estratégico que se llama, mediante un concurso público, y ahí se han pasado más de 2 años discutiendo un reglamento que ya existe. ¿Cómo se explica eso? Es absolutamente falta de gestión. Yo digo hasta irresponsabilidad, porque, o sea, uno que está fuera del sector público analiza, investiga, lee las disposiciones legales, opina, sugiere muchas veces a gente que todavía, yo trabajé en el sector eléctrico, todavía quedan algunos conocidos, les he manifestado esto y no se avanza con eso. Y al ministro, lamentablemente, le escuché el otro día que se está trabajando en aprobar ese reglamento. Ese reglamento únicamente permitiría la asociación de la SELEC con un privado. Pero ahí también hay un problema. O sea, los privados vienen a ser un socio estratégico del sector público en un 49%. Y el 51% es del Estado. Es el Estado. Pero es que es que no puede, los privados no pueden tener más del 51%. Claro, en uno de los esquemas que permite la ley, pero la Constitución mismo establece que a falta de recursos del Estado, el sector privado puede invertir en generación eléctrica y ahora inclusive en proyectos de transición. Pero el sector privado no interviene o no invierte, como dijo en su momento el exministro Fernando Santos Alvite, porque la ley o las normas jurídicas lo impiden. En parte tienes razón, pero en otra parte no. A ver, nosotros tenemos en la ley varias figuras para que pueda invertir el sector privado. Una de esas es constituir una empresa de generación eléctrica que obtenga un título habilitante y permita la inversión. Eso pueden hacer los privados. Eso pueden hacer. Pero mire, ahorita le envío un abrazo a Inti Gronever, que está conectado, y me dice, los privados, dice, con todo respeto, tampoco han hecho nada, esperan cómodos a que se resuelva. O sea, de alguna manera usted acaba de decir algo que pueden hacer los privados. ¿Por qué no lo hacen? Los privados han invertido en inversión hidroeléctrica. Seguramente el señor se refiere a esto. Mire, nosotros tenemos aproximadamente 8.800 megavatios instalados, ¿no? Entre hidráulicos, térmicos y, esto es importante, aproximadamente 660 megavatios que tienen generación privada termoeléctrica e hidroeléctrica. Algunos no están conectados al sistema nacional. ¿Por qué razón no están conectados al sistema nacional? Porque están aislados, ¿no? O no se han firmado contratos con el sector privado, con el sector público. Entonces, los trámites son demasiado largos. De todos modos, si uno puede crear una empresa de generación privada, tiene que obtener el título habilitante, para lo cual tiene que hacer una serie de estudios técnicos, que está bien, pero además de eso también obtener la licencia ambiental. Esto ha sido un óbice para que muchas empresas no avancen. Entonces, no es que el mercado para el sector privado está abierto, no. Hay la ley
la ley, los reglamentos y las regulaciones que en cierta manera impiden una rápida participación del sector privado. Eso es cierto, ¿sí? Entonces, como repito, hay algunas centrales hidroeléctricas privadas que están operando y que tienen contrato con el Estado, pero esto ha demorado mucho tiempo y también hay interés de privados locales, ecuatorianos, de empresas locales que están desarrollando proyectos de generación hidroeléctrica y también de recursos renovables, pero la ley y los reglamentos son extremadamente estrictos, no permiten hacerlo. Otro de los asuntos es la generación distribuida. Esto permitiría también liberar mercado público y permitir que los privados instalen generación en las provincias para lo cual no se necesitaría tener que construir líneas de transmisión. Lamentablemente está limitado a 10 megavatios, cuando por esta crisis debería aumentarse esa potencia, esa capacidad para los privados. Y de todos modos, vuelvo a repetir, el problema es la falta de garantía de pago. El Estado no garantiza el pago y por eso es la necesidad de constituir, de crear un fondo de garantía que le permita al privado asegurar su pago cuando al Estado le falten los recursos. Ingeniero, brevemente para concluir, por acá nos piden que le preguntemos qué hacer con Toachi Pilatón. ¿Cuántos años votado? Dice, en medio de un conflicto legal del que nadie se hace cargo y los responsables de eso, bien, gracias. Se trata de la posibilidad de contar con la quinta parte del déficit actual de energía. Son 205 megavatios que de todos modos ayudaría a cubrir una parte del déficit. Entiendo que ahí hay varios problemas. Hay un problema con la empresa china que hizo un arbitraje en Chile, ganó el arbitraje. Hay otro problema, como le decía el ministro el otro día, que con la empresa rusa, que también reclama. O sea, ¿cuál es el problema ahí? La empresa china incumplió el contrato de construcción de obra civil. Entonces la empresa rusa no puede montar los equipos de las turbinas y todos los equipos electromecánicos. Ahí hay también un conflicto. La empresa rusa reclama una cierta cantidad de dinero por la demora en la instalación debido a la falta de cumplimiento de los chinos. Esto debería resolverse rápidamente. Ahora está encargado de construir la obra civil el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Hay varios problemas ahí. Hay una fisura en la presa, hay filtraciones en el túnel. Esto técnicamente puede resolverse de manera rápida. Se entiende que podría estar disponible esta generación a fines de año, que podría ayudar también a superar la crisis, pero también siendo una central hidroeléctrica, no teniendo un envase grande que permita adecuar la situación, equilibrar la situación con lo que sucede en Paute, ya que la central Toachi esté en la vertiente occidental, que es bueno para el país, pero tampoco soluciona el problema. El problema, tenemos un déficit. Se hablaba el año pasado de 470 megavatios, ahora se habla de 900 y de 1000 megavatios. Que esto no puede, o sea, qué barbaridad. Si es que entra Toachi, todavía nos queda un déficit de 800 megavatios. Entonces, correcto. Veamos qué pasa en estos días. Yo creo que esta semana puede ser clave, pero el panorama es poco alentador y el ingeniero Sequeira ha planteado algunas situaciones de las que no se está hablando. Sobre todo hay temas que están pendientes sobre los cuales debería haber una agilidad mucho más grande, sobre todo en los temas de contratación. Ingeniero, gracias por el tiempo y por la gentileza. muchas gracias, buenos días. Gracias. Gabriel Sequeira, que ha estado con nosotros, él es especialista en el sector eléctrico, aquí en A Primera Hora. Primera Plana, todas las noticias, todas las voces.